buenos días y muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando pienso que estáis tanta gente aquí un sábado por la mañana, de forma voluntaria aparte, la verdad es que lo único que puedo pensar es pues, que realmente os tienen que unir muchísimas cosas y que un foro como este entiendo que lo entendéis como un momento de realmente de compartir, de aprender. Y la verdad es que tiene, cuando yo pienso cuál es el contenido más importante de mi trabajo, pues hay una cosa que me recuerda mucho a un foro como esto, porque una parte importante, la más importante de mi trabajo es precisamente gestionar una comunidad. Eso es fundamentalmente lo que hago. Yo tengo dos elementos que componen mi día a día. Evidentemente, por una parte, la tecnología, aunque como le decía a Luis Enzano, hoy voy a hablar poco de tecnología, algo sí, pero poco de tecnología. Y la segunda parte, y es fundamentalmente la más importante, es, como digo, gestionar una comunidad. ¿Por qué? A ver, durante 7 años he sido la presidenta de Microsoft en España y hace 3 años, 3 meses, he tomado una nueva responsabilidad en la compañía y ahora gestiono pues, una zona de la compañía para Europa, para Medio Oriente y para África. Y es bien interesante, ¿por qué? Porque traduciéndolo a vuestro mundo, y con todo, evidentemente, el respeto de alguien que lo mira de forma lateral, es como si yo tengo la responsabilidad, por ejemplo, de todos los profesores de ciencias de esta región, de Europa, Medio Oriente y África, que a la vez realmente su unidad de pensamiento y su día a día es su colegio. Entonces, es una gente que está a la vez en lo que es la unidad, la comunidad de su colegio, pero que tengo que conseguir que se sientan igual parte de esta comunidad, como os decía, que es los profesores de ciencias de Europa, Medio Oriente y África. Y eso es a lo que me dedico. Y decía que os podía hablar, hoy no es un foro para hablar de tecnología, pero sí os quiero compartir precisamente pues, cuáles son los retos más importantes de mi trabajo en cuanto, en primer lugar, a atraer y aportar valor a esta comunidad que ya pertenece, como estoy comentando, a otra que son sus respectivas geografías, sus colegios, y realmente cuáles son los desafíos y qué estamos haciendo y qué estoy haciendo con mi equipo precisamente para esta gestión, ¿no? Entonces decía que la parte más importante es precisamente el aportar valor, ¿no? Entonces, ¿por qué esta gente que ya está y por qué estos equipos que ya forman parte de su colegio de Inglaterra, de Alemania, del Golfo, que voy la semana que viene, o de Rusia? ¿Qué les puede aportar? ¿Qué les puede aportar esta comunidad de lo que se llama EMEA, ¿no? Y de eso os quiero hablar un poco. Pues mira, una de las partes más importantes, y os podéis imaginar que mis 4 primeras semanas son precisamente, y a esta gente, ¿y por dónde le entras? ¿Y qué les puede interesar? Una parte que ha sido potentísima, y es curioso, es realmente el de un colegio, el que el de Inglaterra escuche, por ejemplo, al alemán, que además quien conozca un poquito esas geografías sabe que no necesariamente son las mejores avenidas, y de repente empezar a escucharle y decir, pero si es que lo que me está contando que tiene un problema de liderazgo porque gente de su equipo y tal, es que es lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, una parte importantísima ha tenido que ver y está teniendo que ver en la posibilidad de compartir problemas o desafíos comunes que evidentemente se están dando cuenta que puedes estar en España, en Inglaterra o en Rusia, pero una parte importantísima del trabajo del día a día que son sus mismos desafíos. La segunda parte, y aquí me quiero detener un poco y quiero enseñarlo cómo lo hacemos, es pues, el tema de mejores prácticas. Y aquí os reconozco, ¿no?, mi desafío para el tema de compartir mejores prácticas, el síndrome de, es que esto no se ha inventado aquí, ¿no? O sea, ¿por qué el español va a aplicar una cosa que se ha inventado en Italia o que ha hecho un alemán? Bueno, pues la parte de mejores prácticas está siendo un tema importantísimo para nosotros. ¿Por qué?
porque es imposible que yo en todas las geografías tenga a gente que sepa de todo. Entonces, yo tengo igual en Alemania gente que sabe, y aquí voy a utilizar una palabreja un poco de la industria, no sé, ahora que está muy de moda, de Big Data, o de la nube, de Cloud Computing, o de comunicación y colaboración. Entonces, ¿cómo hacer realmente que esos expertos que tengo en cada una de las geografías puedan servir al total de la comunidad, ¿no? Y me quiero detener un poco en decir, bueno, ¿y esto cómo lo estamos haciendo? Y aquí, antes de empezar en cómo lo estamos haciendo, os diré una cosa, mira, probablemente el desafío más importante que tiene en este momento la industria de tecnología, y yo creo que en cierta parte todos nosotros, se refiere precisamente al manejo de la información, al manejo de la comunicación. Y quiero que hagáis un ejercicio de memoria conmigo, por además, un ejercicio de memoria no a tanto tiempo, cuando realmente comunicarse y colaborar se parecía algo como esto. Y te digo, o sea, no hace tanto tiempo, yo creo que hace menos de 10 años las herramientas que teníamos eran el correo electrónico, los SMS y el teléfono. Hoy la comunicación entre cualquier comunidad, la comunidad puede ser, como digo, Microsoft EMEA, puede ser la comunidad de escuelas católicas o puede ser, y os voy a enseñar algún caso también de alguna empresa, hoy se parece más a el manejar pues tantas herramientas como estas, ¿no? Evidentemente sigue estando el correo electrónico, pero las agendas compartidas, las redes sociales internas, WhatsApp, Skype. Y estas son las herramientas de comunicación y colaboración que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer, que en mi caso, en la comunidad de la que lidero, realmente aproveche en el buen sentido, ¿no? Y aquí pues os quiero enseñar un ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, yo tengo a mi gente que es importantísimo y por eso es, creo que es la verdad, tan emocionante un evento como este, donde consigas que la gente venga cara a cara, porque por supuesto tú tienes que hacer unos momentos de verdad donde la gente se vea la cara. Pero el desafío que tenemos nosotros es que tienes que conseguir que esta chispa, y veía ahí a una chica ahí cuando estábamos antes de la presentación, ahí bailar y cantar, y se os ve que estáis contentos y se os veis aquí que hay bastante buen espíritu. Bueno, ¿y cómo mantienes eso a lo largo del año? ¿Y cómo haces que una vez que sales de aquí la gente realmente comparta y realmente cómo haces aquí que esto se mantenga? Y como os digo antes, se basa en aportar valor, ¿no? O sea, en nuestro caso, y para mí es muy importante el día de hoy, presentaros una cara de la tecnología y además en un colectivo y en una profesión que sé, y por supuesto estoy totalmente de acuerdo, que está tan de moda ahora el tema de la tecnología en la escuela y que no hay que confundir la tecnología con navegar por Internet, pero sí os quiero mostrar, por ejemplo, esto es una herramienta, una tecnología que yo utilizo, que es para gestionar grupos de trabajo, donde este es lo que yo veo, lo que estáis viendo, lo que veo en mi monitor todas las mañanas cuando enciendo mi ordenador, y ahí tengo integrado, ¿no? Tengo integrado desde mi grupo de comunicación, nosotros tenemos un producto que se llama Skype, bueno, pues tengo a mis contactos habituales, tengo, como os decía, las mejores prácticas que se han hecho en mi región, tengo los documentos de trabajo, tengo el grupo de expertos. En un momento digo, a ver, oye, ¿quién ha hecho un proyecto como esto? ¿Quién sabía de tal? ¿Qué presentación vi yo el otro día a clientes que realmente quiero? Tal? Bueno, pues así. Y por eso os decía, os quiero presentar, eso se llama Delve, os quiero presentar aquella tecnología realmente que realmente puede ayudar a la gestión de comunidades. Este es lo que le prometía a Luis que me iba a centrar el día de hoy, ¿no? Y os comento que esto no tiene solo que ver con Microsoft o tiene que ver pues, con una comunidad como la vuestra. Probablemente la gestión de la información y la gestión de la comunidad sea en este momento la conversación más importante que estamos viendo en España y fuera de España, incluso en empresas de primera fila. Y aquí os voy a poner también un ejemplo. Esto es un ejemplo de Telefónica, donde en un momento el consejero delegado decía, a ver, yo quiero tener pulso de esta comunidad, lo quiero tener directo, o sea, no lo quiero tener solo a través de mis regionales, no quiero que sea una comunicación asíncrona, yo quiero asegurarme, uno, que mis mensajes se reciben de la forma que yo se lo he dicho a mi primer recipiente y segundo, que yo puedo tocar el pulso, es que la vuelta de abajo hacia arriba me va a llegar con la misma transparencia y con la misma inmediatez.
Entonces, pues monta, como os digo, esta red social interna. En su caso tenían pues un congreso, una actividad importantísima, en este caso os digo como para Telefónica, y también decía, por ejemplo, otra de las cosas que yo quiero llevarme a esta red social, me quiero llevar parte de mi email, porque uno de los grandes desafíos que tenía esta compañía, como muchas otras, es la cantidad de correos, por ejemplo, electrónicos y la cantidad de información que se maneja por el correo y que francamente luego se pierde. Entonces, para mí esta es una forma realmente de cómo la tecnología bien entendida, realmente apoya, y en mi caso es absolutamente crítico para mantener, para hacer comunidad y para mantener comunidad desde la aportación de valor. Y os decía que, os comentaba de compartir información, compartir situaciones, y os comentaba de mejores prácticas. Y aquí me quiero detener un poco, porque un desafío que nosotros tenemos, como os decía antes, es que no somos parte de una comunidad mayor, que es los cuarteles generales de nuestra compañía, donde claramente, pues muchas veces, oye, no tenemos a nivel los países todos los recursos. Sí, aunque somos Microsoft, evidentemente, y estos años particularmente en casi todos los países han sido años donde hemos tenido igual reducciones fuertes de determinados presupuestos, de marketing, de tal, o simplemente muchas veces nos llega, pues, por ejemplo, campañas de marketing que están demasiado enfocadas en los Estados Unidos y decimos, a ver, esto aquí en mi comunidad no va a funcionar, ¿no? Entonces, os quiero enseñar un caso, pero antes de que veáis el vídeo, tener esto en mente, ¿no? Nosotros tenemos una consola de juegos que se llama Xbox. Yo particularmente no juego a las consolas, pero es bastante popular. Y nos llega pues de Estados Unidos una campaña de marketing. Y es una campaña de marketing que empezamos a ver en los mercados europeos que no. Aquí esto no va por ahí, no son fenotipos que la gente vaya a sentirse reconocido, no tal. Oye, y nos ponemos a activar, como os decía antes, esta comunidad que tenemos dentro de nuestra geografía para realmente dar, pues con una forma de posicionar y de hacer el marketing de este producto, o sea, que se llama Kinect, que depende de esta consola que se llama Xbox, y que realmente sale de un grupo muy pequeño de uno de nuestros países y que al final se convierte en el anuncio que se adopta en Europa, Medio Oriente y África y que sale, como os decía, de estos países por encima del que quizás en un primer momento nos venía del grupo muchísimo más grande a nivel corporativo. Y eso es lo que os quiero enseñar y cuando lo veáis tener esa parte en mente de esto que vais a ver ha salido precisamente de activar y de gestionar nuestra comunidad. Os lo voy a enseñar. Al principio, creamos un sensor que convertía la voz y el movimiento en magia. Xbox, reproducir. Pensamos, esto puede ser divertido. Y lo era. Pero algo increíble está sucediendo. El mundo comienza a imaginar posibilidades que ni se nos habían ocurrido. Cosas inesperadas. Cosas sorprendentes. Cosas bellas. Cosas inspiradoras. Y aunque todo el mundo nos pregunta qué es lo próximo que haremos con Kinect, solo podemos responderles con la misma pregunta. Y os decía, por ejemplo, algunas de las imágenes que veis en este vídeo, por ejemplo, la imagen de esta que veis en un hospital, realmente eso es un caso real de una empresa española que es de Cantabria, y además muy cercanos a mí porque yo soy de Asturias y además ejerzo muchísimo de la Franca Norte, y es eso, o sea, son casos reales que estuvimos viendo de cómo la gente aplicaba esta tecnología y que al final ha sido la mejor forma de contar la historia. Y que os digo, esto sale precisamente de gestionar y activar la comunidad, ¿no? Entonces, os comentaba al principio, ¿cuál es uno de nuestros desafíos? Pues aportar valor. Lo aportamos fundamentalmente a través de compartir problemáticas, a partir de mejores prácticas, a través de la gestión de expertos. Y la segunda parte es
Bueno, ¿y qué le pedimos? ¿Y qué pedimos a la gente? Y realmente yo que pido a la gente que se integre en mi grupo, entendiendo que para mí la definición de éxito, como os digo, es que sea, en Microsoft trabajan 130.000 personas, mi grupo en esta comparación es pequeño, es de 1.000, pero a cambio, ¿qué pido? Pues evidentemente y fundamentalmente, y sí, esto también pasa en el entorno empresarial, lo que pido es que sea gente con la actitud correcta. O sea, para que me cuenten la cantidad de problemas que hay, eso ya lo sé yo. Entonces, lo que digo siempre es, primero quiero gente que sobre todo esté involucrada. Y puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, no me preocupa nada. Aquí hay gente que trabaja y que lleva trabajando conmigo 7 años, no me preocupa. Pero sobre todo tiene que estar y, como yo digo, ser parte del problema, no hay, perfecto, ser parte de la solución. Y además tenemos que fijarnos en aquellas cosas que podemos gestionar dentro de nuestro área de control. Evidentemente, como os decía, ¿no? Hay muchas veces que, oye, ahora por ejemplo que está tan de moda China, pues vemos que muchas de las inversiones de la industria pues se van a China o se van a algunos mercados emergentes. Bueno, pues nos tenemos que centrar, o sea, no podemos perder ni un minuto en realmente quejarnos de eso sin que a la vez no estemos pensando en que salgan de Europa que necesita tantísimo volver a retomar el carro de la innovación y la tecnología, cosas como las que acabamos de ver. Con lo cual, la parte esta de la actitud, la parte de la gente que se queje, no hay ningún problema, pero que proponga, desde luego es lo que pido. Y es un tema además bien interesante, porque no sé si sabéis, ¿no? Pero fundamentalmente cuando la gente se cambia de trabajo o la gente se cambia de grupos de trabajo, uno pensaría, a ver, la razón principal que te viene a la cabeza es que se cambia pues igual por un motivo económico, el cual nosotros a veces podemos manejar y muchísimas veces no podemos manejar. Pero lo interesante de eso es que cuando la gente se cambia de trabajo, el 90% de las veces, y hay evidentemente estudios bien interesantes, además que lo prueban, no se cambia fundamentalmente por un motivo económico, no se cambia por eso, se cambia porque no se siente valorado, porque realmente no está a gusto en su grupo de trabajo. Y fundamentalmente, muchas veces, y yo creo que es un tema que yo además veo a nivel personal, yo tengo varios amistades que llevan muchos años en la vida corporativa y que igual un día con determinada edad, con 40 y tantos años o con 50, pues no quieren dedicarse más a esto y algunos incluso se van hasta sin trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que la parte más importante, volviendo al tema de gestionar la comunidad, es la consistencia y hacer algo en el día a día que te permita la consistencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Y como dicen en inglés, temas de trust. Y para mí eso es, como os decía, la parte más importante, nosotros damos a la comunidad, pero realmente la parte más importante que yo pido y que intento hacer en mi día a día con mis equipos de trabajo se refiere muchísimo a esto, a la parte de la consistencia, que muchas veces no es fácil y muchas veces el realmente también ser agente de cambio y el realmente el tomar la posición incómoda de tal, como os decía, muchas veces no es la posición más cómoda, pero desde luego para nosotros y para mí, y llevo ya 12 años en esta compañía, por ahora para mí ha funcionado. Llegando un poquito quizás a las reflexiones más de conclusión, quiero volver a lo que comentaba antes del papel de la tecnología en el mundo de la educación. Y yo sé, y es verdad, y mirar, o sea, yo incluso como madre, por cierto, tengo que hacer este comentario, me comentaba alguien que igual hasta hay gente de mi colegio, yo fui al patrocinio de San José, y me hace mucha ilusión que me comentaba Luis, que hasta las Josefinas, que hasta incluso pueden estar por aquí, bueno, no os podéis imaginar la ilusión, pues sí, vamos a daros un aplauso de estar aquí, ¿no? Para mí, desde luego, muchas de las cosas que luego me he llevado a mi vida profesional, muchas salen de ahí. Entonces decía que yo oigo mucho del papel, y me dedico a esto, ¿no? El papel de la tecnología en la educación. Y se habla mucho, sobre todo, de la parte de los niños. Creo que se habla menos de la parte de los profesores, y por eso yo quería, y os he enseñado algunas cosas que a mí me resultan útiles, y ya no
y por cierto, todo lo que he enseñado ahora para los colegios es tecnología gratuita, porque las empresas de tecnología, no solo la mía, sino otras cuantas, probablemente y por diferentes razones es uno de los campos donde podemos tener esa posibilidad. Pero os decía que se habla menos de la tecnología para profesores y se habla y muchas veces, y yo tengo claro, o sea, poner un ordenador en una clase solo por eso no va a cambiar absolutamente nada, o sea, lo tengo claro incluso como madre. Dicho esto, y llegando un poquito a la parte de las conclusiones finales, le decía yo a Luis que hoy no voy a hablar mucho de tecnología, pero yo sí que os quiero enseñar, también es mejor enseñarlo que contarlo, un vídeo que para mí es precisamente el ejemplo, o sea, el ejemplo de qué papel puede jugar, qué papel positivo puede jugar la tecnología en el mundo de la educación. Y cuando lo veáis, o sea, pensar, y luego voy a volver a la parte un poquito de las conclusiones y de las reflexiones, pero cuando lo veáis, o sea, pensar en eso, o sea, pensar en que esto es una tecnología de un producto que tenemos que se llama Skype y que realmente puede tener, y está teniendo, esto lo acabamos de lanzar, y está teniendo aplicaciones como esta. Entonces, verlo y luego os comento. Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in a capital city? Sí. ¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beaches of Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. A mí también. Me too. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Y tú? And you? Everywhere. Sería increíble algún día verte en México. It would be amazing to see you someday in Mexico. I would really like to visit you sometime. Me gustaría mucho visitarte algún día. A mí también. Me too. Y eso es un caso real, ¿no? Y como os decía, o sea, están dos niños, la niña habla en inglés y la otra automáticamente lo escucha en español y al revés. Y esto es, y la otra niña pues habla en español y su compañera lo está escuchando en inglés. Son dos niños que están jugando al principio a ver si adivinan dónde están cada uno basado. Y la parte interesante, aparte del ejemplo esto, ¿os podéis imaginar lo que esto significa, lo que puede significar, o sea, para lo que son barreras de idiomas, o sea, barreras de comunicación y para, pues por ejemplo, para hablar y para compartir cosas pues, con profesores de otros países, con tal, o sea, es realmente para mí la definición, como os comentaba antes, de un buen empleo de la tecnología. Y de un poquito de la reflexión también que hay detrás de este vídeo y creo también que volviendo a la idea esta de comunidad, a la idea de cambio, a la idea de evolución, quizás hacer también una reflexión final de qué ha significado para nosotros, incluso como compañía, llegar a hacer algo como esto. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, nosotros en los últimos años hemos tenido un cambio profundo donde realmente nos dimos cuenta que nuestros clientes nos pedían otra cosa. Y una de las cosas que nos pedían, y además tiene que ver mucho con lo que está pasando en el mundo hoy, es quitar las fronteras, por ejemplo, entre las tecnologías del consumo y las tecnologías de la empresa. Y que es algo que, curiosamente, había una muralla china entre muchas divisiones empresariales, y para nosotros llegar aquí, y Skype, que es un producto de consumo, ponerlo en un ámbito, por ejemplo, de educación o en un ámbito de sanidad, ha supuesto tal cambio y ha supuesto tanta evolución y realmente tan romper estructuras. Nosotros somos una empresa de ingenieros. Ha supuesto romper tradiciones, estructuras, dar una sacudida importantísima a la comunidad, que no ha sido nada fácil, pero que al final ha resultado en temas como estos. Y yo creo que, y además lo he visto durante, como os digo, ya 12 años y en diferentes geografías, en diferentes industrias, desde sanidad hasta bienes de consumo, hasta también educación, que evidentemente, como os decía antes, ¿no?, yo me dedico a la tecnología, pero en un proceso de cambio y en un proceso de evolución, y sobre todo el que tiene que ver con estructuras o grupos distribuidos, como os decía, evidentemente la tecnología ayuda, y ayuda mucho, pero como podéis ver aquí por este estudio, ¿no?, realmente en un proceso de cambio, y en un proceso de cambio que tiene que ver con organización, con formas de hacer las cosas, pues no tengo los números, pero no los podéis ver, pero es el 95% tiene que ver con las personas, y el 5% tiene que ver con la tecnología. Y con esa reflexión final es con la que realmente os quería dejar hoy, ¿no?, volviendo un poquito a lo que comentaba al principio, que realmente un sábado por la mañana, tanta gente aquí, tanta gente contenta, eras tú la que estaba en el teléfono, que estaba viendo bailar, tú sí, antes, con ese espíritu, con ese tal, pues tenéis algo mucho más ganado, y es que claramente ya tenéis la comunidad, no tenéis que convencer a la gente de formar parte. Y a mí, con la reflexión que me gustaría dejaros, es que realmente dos cosas, en lo que tiene que ver con mi industria y con nuestra industria, el poder enseñaros una ventanita a determinados usos de tecnología que para nosotros incluso internamente nos permiten construir, activar, ilusionar, motivar y dar valor a esta comunidad, y también con esta idea final de cambio, de evolución, donde a pesar, como os decía, ¿no?, o además de dedicarnos y venir de una empresa de tecnología, al final esto va de gente. Y al final, como os decía, ¿no?, como veis en este gráfico, 95% y 5%. Y quizás mi imagen final, que también esto viene de ayer por la noche, cuando estábamos así un poquito cerrando, es desde luego también felicitaros, ¿no? Porque ayer, cuando estaba viendo un poquito el cierre y estaba viendo un poquito el comentario final, incluso estaba viendo que ya hace bastante tiempo que se habían agotado, de hecho, las inscripciones, las entradas, para realmente un momento de compartir, un momento de invertir en vuestra comunidad. Y yo creo que eso, desde luego, merece, o sea, una felicitación, y desde luego merece muchísima celebración. Muchísimas gracias. Gracias, María Araña. Vamos a pasar a aquella parte. Hay algunas preguntas de Twitter, pero me parece que los has dejado con la boca bastante abierta, porque hay poquitas. No voy a repartir positivos. Espero que entreguen algunas de las preguntas en papel. Hay una de la primera pregunta que nos dicen: ¿las instituciones de control quieren realmente compartir horizontalmente? Pues yo creo que, a ver, quieren si realmente le ven valor. Y yo creo que hoy, ante este bombardeo de información, ante este competir realmente por la atención de la gente, yo creo que al final la gente se va a quedar y va a seguir siendo parte de aquellas organizaciones, comunidades que le aportan valor. O sea, como os digo, eso es lo que yo hago en el día a día, y he pasado de gestionar una organización
vertical, como si fuera, y un poquito para que se haga el símil, un colegio, a realmente esta estructura horizontal. Y desde luego tengo que esforzarme muchísimo más para esta parte, pero desde luego yo, los temas que os he comentado ahora de mejores prácticas, de que tengan una voz, o sea, de que tengan una voz, no es lo mismo un colegio individual. A ver, o sea, en vuestro caso, es que cuando yo veía los números, es que es impresionante, es que cuántas empresas, o sea, no se morirían en ese momento de la envidia por tener aquí representados a 1.300.000 alumnos, a más de 100.000 profesores y a más de 2.000 centros. Es que esto es oro líquido, ¿no? Entonces, desde luego, es que esto hay que activarlo, hay que gestionarlo y desde luego hay que encontrar, pero como os decía, hay que encontrar causas comunes que, como os decía al principio, a mí ya solo que estéis aquí, me parece que poco tiempo hace falta para invertir que os une, porque si no entiendo que un sábado por la mañana estaréis haciendo otras cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que sí. Desde luego, María contagia emoción al hablar y esa fuerza y energía. Me imagino también que en estos espacios en los que teníamos desayuno, merienda, que sirve también un poco para gestionar las relaciones, ¿no? Lo que normalmente se llama el networking, también servirá para que de alguna manera todos estemos en contacto, ya lo empezamos a estar por redes sociales y empiecen a crearse verdaderamente comunidades de aprendizaje, porque hemos hablado bastante, ¿no? de cómo la tecnología puede llegar a los niños. Pero, ¿qué hay de la tecnología aplicada para los profesores? Vale, a ver, como os decía, yo creo que se presta, a ver, en cuanto a los niños, yo creo que, y a ver, o sea, el tema de la tecnología en la educación es la conversación, yo creo que desde hace ya unos cuantos años. Y yo creo que todo el mundo está aprendiendo. A ver, si ahora mismo me paras aquí y dijera, es que la mejor, pues hay cosas y yo creo que hay destellos de temas que me están gustando mucho, pero creo que todavía no está tal. Ahora, dicho esto, creo que la parte que es absolutamente crítica es la parte de los profesores. Y hay tecnologías donde yo creo que por lo menos yo no me atrevo aquí a decir consejo, porque no soy nadie para aconsejar a nadie, pero no sé, reflexión o recomendación es precisamente saber lo que hay. Pues lo que os he dicho, ¿no? Herramientas que permitan que este espíritu de ahora y este compartir, y cuando digo compartir desde metodologías hasta problemáticas, hasta tal, haya pues un espacio de colaboración que esto lo permita. Y, por supuesto, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos programas desde formación de profesores, programas de identificar quiénes son los profesores que más les interesan, por ejemplo, los más innovadores, este tipo de cosas, porque yo creo que esos tienen que ser y están siendo la punta de lanza de algo. Y además en un entorno donde no sé, o sea, yo cada vez que voy a hablar con los profesores de mis hijos, y mira que como decía, ¿no? Yo he manejado una empresa ahora de 1000 personas, de verdad que el respeto que me da y la responsabilidad que para mí tiene esa persona en la que 8 horas al día es de quien mi hijo está ahora, es que me parece que no hay palabras para describirlo, ¿no? Con lo cual yo creo que tecnología para los profesores hay, y ojalá empresas como la mía y otras os lo estemos haciendo fácil para que realmente, más allá de los ordenadores, podamos hacer llegar aplicaciones prácticas como las que yo he intentado explicar hoy aquí o presentar aquí. Mira, vamos a pedir para que, María, te hagas más o menos una idea de los titulares que tenemos aquí. Es decir, ¿podríais levantar la mano, por favor? Titulares de centros. Porque la pregunta que nos han subido aquí al papel dice, ¿por qué no aprovechan las entidades titulares todo su potencial como grupos de colegios que puedan intercambiarse experiencias, intercambiar de todo, un poco lo que estábamos comentando? ¿Cómo lo valoras tú esto? Porque si aparece esta pregunta es porque verdaderamente no hay muchos que estén intercambiando experiencias. Seamos realistas, ¿no? Yo creo que, a ver, yo lo vuelvo a traer al terreno que conozco más, porque evidentemente, aunque llevo mucho tiempo en educación, yo no me atrevo para nada a hablar desde dentro. Yo creo que la parte clave es ponerse de acuerdo en qué es lo que me aporta valor compartir. O sea, yo, como he dicho antes, uno de los temas que para nosotros es importantísimo es, por ejemplo, pues compartir desde determinados materiales o campañas hasta, por ejemplo, esta red de expertos. Entonces, es encontrar, a ver, ¿cuáles son las dos cosas? Y también la gente que está al frente de la comunidad, pues tener también a ver, no sé si la palabra es humildad, ¿no? Pero decir, hombre, a mí me gustaría que, ya que soy vicepresidente, no sé qué, me vienen a buscar. Pues no funciona así. O sea, si les aportas valor, bien, y si no,
pues se quedará en pasarlo bien una mañana y tal. Entonces hay que encontrar eso, o sea, cuáles son las 2 o 3 cosas, 2 o 3, tampoco se puede, o sea, abarcar 15. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas? Para mí, en nuestro caso, mejores prácticas, gestión de expertos, compartir problemáticas y luego hacer frente común para plantear determinadas cosas que es mucho mejor plantearlas como grupo que a nivel individual, si queréis, son los ámbitos donde nos funciona y donde realmente vemos que la comunidad aporta valor. María, como te tenemos como lo que eres, ¿no? Una gran empresaria, ¿cómo puede compaginar una mujer? Porque me imagino que debes tener un horario de trabajo brutal para tener una familia, nos estás hablando de tus hijos. A ver, pues ¿cómo lo hago? Pues no, os mentiría, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo esfuerzo. Entonces, la primera yo creo que en todo, pues primero asegurándome que me quiero dedicar a esto y en mi caso, pues es que sí me quiero dedicar. Segundo, pues sí, tengo 2 hijos, uno tiene 9 años, otro tiene 5 años, los he dejado esta mañana disfrazados para las fiestas que había hoy. Pues lo hago primero trabajando en una empresa que me permite hacer esto, trabajando en una empresa, y las hay, y de verdad que las hay, o sea, las hay, que realmente pues yo tengo claro qué tengo que hacer y el cómo lo haga y desde dónde es un tema mío. Y os diré que es probablemente una de las conversaciones más importantes en este momento en España, porque si no, el mercado de trabajo se va a perder el potencial de una parte importantísima de la población que yo creo que como país no nos podemos permitir el lujo. Entonces, con muchísimo trabajo, estando seguro de que quieres hacer esto, pero poder se puede. Y conozco a unas cuantas, mujeres y hombres también, que hoy también están conmigo a mí, colegas de la compañía, que también tienen sus familias, trabajan mucho y que también con mucho esfuerzo creen que se pueden ambas cosas. Y tú como madre, ¿cómo valoras normalmente el uso que tiene la tecnología en el centro en el que estudian tus hijos? Porque ahí tienes mucho que decir. Sí, pues a ver, yo creo que pues como todo, la tecnología no por sí, o sea, no va a hacer que las cosas que cambien por poner un ordenador ahí, y yo creo que bien entendida sí le está ayudando. Dicho esto, a ver, mi hijo está en mi casa y por supuesto le tengo controladísimo las horas que juega a las máquinas, le tengo controladísimo todo y quiero que el niño hable, porque también, entonces, también es verdad, por ejemplo, programar está absolutamente comprobado que desarrolla las capacidades matemáticas. Entonces, es eso, es en su justa medida y en qué. Pero yo creo que determinadas áreas, la programación dentro de las escuelas, tecnología que utilice para la gestión de grupos de trabajo, tecnología de comunicación como la que he enseñado, es que eso me parece increíble. Es que yo cuando lo vi, y mira que trabajo en esto, es de ciencia ficción y por Dios es gratuito. Entonces, determinadas tecnologías me parece que hacen un papel buenísimo. Tenemos un comentario y también va acompañado de la pregunta. Dice que hay colegios que confunden el cambio de paradigma metodológico para el siglo XXI con utilizar las TIC en las aulas. ¿Qué nos puedes comentar de esto? A ver, pues yo creo que, es una realidad que para el día de mañana, en el futuro, todos los trabajos van a requerir de tecnología. Es que eso es una realidad. Dicho esto, uno podría decir, bueno, pues que los niños tan chiquititos igual no tienen que pensar en el trabajo. Bueno, pues es lo mismo que el inglés, ¿no? O sea, nadie se plantea. Dicho esto, utilizar tecnología no es lo mismo que saber navegar en Internet, ¿eh? O sea, no es eso. Saber navegar en Internet no hay que darle a ningún niño clase de nada. A mí, mis hijos, desde que tienen 3 años, me ganan en esto. Pero tecnologías de robótica, domótica, comunicación, colaboración, ese es otro comentario. Hoy, por ejemplo, una persona que me acompaña es... Nosotros como industria tenemos muchísimo también foco en que la gente estudie, entre los niños se interesen por las carreras técnicas, las mujeres sobre todo por las carreras técnicas, porque necesitamos que eso pase en nuestro país. Entonces, evidentemente, el cambio o la evolución hacia el siglo XXI no te la da solo la tecnología, por supuesto que no, te he enseñado ahí el 95 y el 5, pero desde luego tampoco te puedes volver de espaldas a la realidad. Entonces, pues como todo, en su justa medida, empezando quizás por pilotos, midiendo resultados, aprendiendo y ajustando, pues como en la mayoría de los ámbitos en la vida, ¿no? Pienso yo. Te pido la valoración del sistema educativo español. Uy, Dios mío, qué difícil. Pues vamos a ver.
yo aquí tengo pensamientos y sentimientos encontrados. Pues porque, cuéntalos. no, a ver, por una parte, cuando veo cifras y estudios, etcétera, pues veo de las que todo el mundo habla y tal. Y luego la verdad es que yo, la experiencia que tengo y los profesores que conozco y estando a pie de calle en el día a día, pues la tengo muy buena. Entonces, y a ver, yo me eduqué aquí, luego después de terminar la carrera salí fuera y nunca me he sentido que supiera menos que los de otro sitio. Entonces, yo creo que lo único, por ejemplo, que me alegro, y yo creo que hoy sí que está cambiando y que yo en su día, por ejemplo, no tuve, es la parte esta de que los niños tienen que hablar más en público, que los niños tienen que la capacidad de debate y el entender que muchas veces el punto no es si estás en lo cierto o no, sino quién te sigue, quién se lo cree, la capacidad de debatir, de argumentar, que en eso los sajones, por lo menos cuando yo estudiaba, eran mejores, pero yo en general no lo tengo malo en absoluto, no lo tengo malo en absoluto y ahora que desde luego, ya desde hace bastantes años, me muevo por muchísimos países, en mi opinión, tenemos poco que envidiar. Dicho esto, me parece que, como he comentado antes, a la hora de elegir carreras técnicas, pues es una asignatura pendiente. Y yo, por ejemplo, ya me gustaría pues, que los deportistas, que son los que más tiran de la gente joven, fueran ingenieros, para que la gente y para que los niños les atraiga pues, estudiar computación, programación o ingenierías, donde realmente todavía hay muy pocas mujeres fundamentalmente interesadas en esas materias. A veces también puede preocuparles a los adolescentes, los que tenemos en las aulas, cómo está el panorama en España. Y en caso de querer hacer una carrera técnica, prefieren irse al extranjero porque se dan cuenta de que lo que se invierte en todo este asunto no es tan elevado en España como puede ocurrir en otros países. Y tenemos al final fuga de cerebros. Pues no lo sé, o sea, yo creo que es cierto que aquí debería sin duda invertirse más en muchos ámbitos, tampoco, pero insisto, no me parece que en otros sitios haya tal, y luego yo trabajo en una industria que el problema que tenemos es que no hay gente. Entonces a mí cuando muchas veces digo, es que los ingenieros tal, digo, pues que nos los manden, porque nosotros muchas veces no encontramos ingenieros para contratar, o por ejemplo mujeres ingenieros hay muy pocas y es muy difícil. Entonces yo tengo sentido, desde luego en la industria que yo soy, que es innovación y tecnología, el problema es no de que no haya trabajo, es que no hay gente. No hay gente. Y al revés, en otras carreras yo creo que hay probablemente mucha gente que se licencia, y entonces yo creo que hay que encontrar más ese tipo de dónde se encuentran esas conversaciones, ¿no? Y cuando llegas ya a esta cima empresarial, ¿te queda ser presidenta a nivel total? No lo sé. ¿Qué esperas? Uy, cuando llegas ya, vamos, yo el día que pierda la curiosidad o que pierda tal, me dedicaré a otra cosa. Pues yo desde luego me mantiene en esto, y una cosa lo he dicho ahí, me mantiene que hasta ahora es un trabajo que me permite la consistencia entre quién soy y lo que hago, y que me parece que siempre aprendo. Y hago revisiones bastante constantes de que si me quiero dedicar a esto. O sea, y por ahora es que me cuadra en mi planteamiento de vida y en mi planteamiento personal y familiar. Entonces, ¿qué espero? Pues seguir aprendiendo y seguir automotivándome. Y eso es otro tema importante, el tema de la motivación. Yo estoy convencida que el 90% viene de dentro, porque yo creo que no puedes estar con un centro de control externo, de forma que el día que te ha ido mal estás hundido y el día que tu jefe te da una palmadita en la espalda, entonces ese día ves la luz. Yo creo que esto va de automotivación y, como hemos dicho antes, en la parte de las empresas, desde luego, y contrariamente a lo que se piensa muchas veces, la parte económica no es la más importante. Eso está comprobadísimo. Las empresas que pierden talento y talento bueno, la mayoría de las veces no es por la parte económica, no es. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas Fuerte gracias a aplauso vosotros. para Gracias. María Araña, por favor. Gracias.